Los dueños de la fábrica descubren que la gente consumía más chicha que cerveza y que los que más tomaban chicha eran los que vivían en la Perseverancia, que eran los empleados de Bavaria. Entonces hay una contradicción y empiezan a montarle una propaganda negra a la chicha, que la cárcel estaba llena de gente que tomaba chicha, que los grandes criminales eran porque tomaban chicha, que la chicha embrutecía, etcétera, etcétera. En el año 1888 llega el alemán Leo Kopp, dispuesto a montar una fábrica de cerveza. Entonces él pide la licencia para montar su fábrica y le dicen le toca en un lugar fuera del perímetro urbano. Y le conceden en la finca llamada Altos de San Diego un lote. En ese lote él construye su fábrica, que iba desde la avenida 28 hasta la calle 32, y de lo que es hoy la carrera 13 a la avenida Caracas. Él empieza a buscar obreros y a capacitarlos, pero los obreros venían en ese momento de los extramuros de la ciudad. Recordemos que en 1888 la ciudad de Bogotá tenía 100.000 habitantes y el lugar que le adjudicaron a Leo Kopp estaba lejos del perímetro urbano. Correcto. Los obreros empiezan a llegar y él se da cuenta que llegan tarde. Entonces decide que para que no lleguen tan tarde, comprar el lote que hoy ocupa el barrio de La Perseverancia. Solo compra un señor llamado Daniel Vega y lo lotea y pone a trabajar por turnos a sus trabajadores en la construcción del barrio de La Perseverancia. El señor Leo Kopp les presta plata para que adquieran los adobes de ese momento. Y don Daniel Vega tenía una fábrica que llamaban El Buitrón, una fábrica de cristalería y ladrillos de adobe. En un principio se llamó el barrio Unión Obrera y ya después, en 1912, se bautiza con el nombre del barrio de La Perseverancia. Ya en 1948, el ministro de Salud de ese tiempo, el doctor Bejarano, prohíbe la chicha por decreto. 1948. No podían tomar chicha. Hay un resguardo que es un departamento de la policía que se encarga de perseguir los sitios donde se vendía y se consumía chicha. Allí llega la policía, se llamaba el resguardo, como lo había dicho antes, cierran las chicherías, riegan la chicha y llevan detenidos a los que estaban consumiendo y a los que producían chicha y a los que estuvieran como por alrededor de la chichería por sospecha. Entonces la chicha empieza a desaparecer y ya en los años 80 había desaparecido, ya no habían chicherías, el sitio donde se vende la chicha, chicherías, pero prácticamente en la clandestinidad. En los años 84, 86, un grupo de los muchos que vivían en Perseverancia, el grupo se llamaba Asociación Comunitaria Los Vikingos, decía así la historia del barrio de La Perseverancia. Recoge todas las entrevistas de las personas que conocían del tema, de cómo fue construido el barrio y toda su historia, pero esas entrevistas por lo general nos daban en una de las chicherías que todavía habían en la clandestinidad. Ahí se reunían los abuelos de ese momento y contaban anécdotas sobre el tema del barrio, de la chicha. Entonces ahí es donde logramos recuperar una cantidad de material y hacemos una cartilla que se llamó Perseverancia, un barrio con historia. Pero también nos damos cuenta de la importancia que tenía la chicha dentro del barrio, dentro de la ciudad y dentro del país, que era un elemento de identidad, la chicha, un elemento de identidad. Cuando lanzamos el libro, el 9 de octubre de 1988, decidimos hacer un homenaje a las personas que nos habían regalado esas entrevistas y decidimos hacer el primer Festival de la Chicha junto con el lanzamiento del libro. Entonces se hace el Festival de la Chicha
Y la chicha, a partir de que se creía que estaba muerta, nos damos cuenta que estaba en estado de coma. Empieza a surgir nuevas chicherías, y ya en este momento nadie recuerda que estuvo prohibida, porque ya en este momento la gente la consume con toda la libertad en muchos de los barrios, muchos de los sitios turísticos. La mayoría de personas que vivían aquí tenían muchos nexos y muchos eran campesinos. Y en el campo pues era muy fácil hacer esa bebida que es muy rica. Aparte de eso, hacían una chicha que era de 7 granos, que son 7 cereales: arroz, trigo, frijol, etcétera. Y eso lo utilizaban como un alimento, con una mogolla negra que no llevaba levadura y se llamaba la mogolla macaria. Mucha gente almorzaba con una chicha y con una mogolla macaria. Entonces la tradición no nace aquí en la perseverancia, sino es heredada de nuestros indígenas. Aquí para el día del festival el año pasado estuvieron 52 chicheras, que multiplíquelo por su familia, sí, que son claro, chicheras, o sea, los beneficiados en un festival de la chicha directamente podrían ser unos 500 personas. El festival realmente dura una semana. Una semana, ¿y en esa semana? En esa semana se hace una semana cultural. 8 días antes del festival se viaja a hacer una ofrenda al dios Fu, que es el dios de las borracheras. ¿Ese queda dónde? Eso queda en Guatavita. Entonces van 40 personas y hacen un ofrecimiento, invitan al dios Fu, porque el dios Fu es el dios de las borracheras, como le he dicho, y donde haya parranda y chicha, él va a estar. Entonces, si lo invitamos, él no va a venir solo. Esto se vuelve intransitable. Esto no se puede transitar. Se cierra el barrio por los 4 costados. No pueden bajar motos, buses, nada. Una semana antes se hace la recuperación de los juegos tradicionales: trompo, yoyo, cucunobá, todos esos juegos que jugaban hace 30, 40, 50 años. Nosotros, cuando éramos jóvenes, jugábamos todo eso: el trompo, el yoyo, la golosa, los encostalados, todo eso se hacen esos juegos. Un día antes del Festival de la Chicha se hace también algo que inventaron las señoras chicheras, y es la quema de los miedos. Eso se hace allí arriba en un parquecito que llamamos el Parque de la Mazorca. Allí las señoras hacen una hoguera y hacen un canelazo, eso es en las horas de la noche. Y ahí ellas en un papelito escriben sus temores. Por ejemplo, tengo miedo de que llueva. Entonces se quema eso, donde se está haciendo el canelazo, se quema ese temor. Tengo miedo de que no llegue la gente suficiente. Tengo miedo que haya mal tiempo, bueno, etcétera. Y van quemando esos miedos y reparten ese canelazo. Hay un brindis para que al día siguiente llegue muchísima gente.